Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy se encuentra un invitado muy especial con nosotros. Se encuentra Felipe González, él es secretario de comunicación del PAN. Felipe, ¿cómo estás? Jerry, muchas gracias. Ya tenía muchas ganas de venir a tu programa. He escuchado muy buenos comentarios, vamos a ver si es cierto. Ya teníamos ganas de tenerte por acá De platicar, desde hace ¿no? mucho, Felipe, sí. De filosofar un poquito. No, eso está muy complicado. Oye, Felipe, tenemos una nueva sección en esta segunda temporada que es la de las preguntitas aleatorias. ¿Quieres agarrar una y empezamos a hablar del tema? Va. Una mano santa. La tuya, claro. Dice... me lo pusiste muy sencillo. ¿Qué dice? ¿Qué te gusta más, leer un libro o escuchar un audiolibro? ¿Qué te gusta más? Leer un libro. Leer un Leer libro. un libro, claro. ¿Has escuchado un audiolibro? Sí he escuchado, Uh-huh. pero me distraigo, me pierdo el hilo. En cambio, en la lectura, pues vas subrayando, te tomas tu tiempo, pones tu separador, regresas a la lectura. Claro. Y en el audiolibro, sí, de hecho tengo en mi coche, tengo de Nietzsche, por ejemplo, y la verdad es que no puedo, o sea, Sí. por más que lo he puesto. No, sí, es que es mucha información para procesarla. Si no la estás como subrayando, como dices. A ver, yo diría, en la lectura te tienes que concentrar, ¿no? Sí. Entonces, si te levantas temprano, te sientas a una hora a leer, pues a eso vas, a leer, a concentrarte. Sí. En cambio, lo pones, vas, o si estás en tu casa o vas en tu coche, pues te distraes, ¿no? Sí. ¿Qué plataforma de audiolibros utilizas? Además, bueno, tengo CD, imagínate. Ok, Entonces, sí. Ya. Viejo, Es que pero viejo. hay una plataforma de Amazon que se llama Audible, que está muy buena, tiene libros de todos y te la recomiendo mucho. Yo la utilizo también para... Mira, sí, yo no dudo que debe estar muy interesante, pero la verdad es que prefiero mis libros. Claro. Tengo ahí de varias épocas, Claro. de varios temas, y sí me gusta más bien El la libro, lectura. el libro que más te haya marcado en toda Híjole, tu no, pues vida. hay muchos libros. ¿Qué te diré? Puede ser Platón Ok, sobre Sócrates, todo lo que escribió sobre Sócrates, el Sócrates de Platón. claro. Es pues un libro que me ha impactado muchísimo por la actualidad que tiene, por los temas que toca. Pues muchos libros, ¿no? Porque recordemos que Sócrates no escribió ningún libro, entonces lo que sabemos de él es gracias Así es, a por eso los escritos de los demás. Es el Sócrates de Platón, ¿no? Exactamente. El que lo describe, ¿no? En los momentos difíciles de su vida, ya en el final, ¿no? Como alumno. Claro, Esa parte pues es increíble porque tiene una gran actualidad. claro. Oye, aparte de leer, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos? ¿Te gusta la Mira, música? caminar, me gusta caminar, En parques, tomar el sol, en la calle. sí, tomar el sol, caminar, Ok. escuchar algo de música, ¿no? Trova, por la ¿Te edad. gusta la trova? Sí. Fernando Delgadillo. Estoy muy metido es muy difícil que me salga de esa ruta, Sí, aunque he tenido varias, ¿no? Escucho de repente algo de ópera, algo de clásica, claro. pero siempre regreso a la trova, ¿no? A Joaquín Sabina, Ujú. ya sabes, Silvio Rodríguez. Es por la época, Jerry, así me tocó y Claro. me sigue gustando. Y un poquito más alternativo, como soul o jazz Pues o sí. blues. Sí, de cuando en cuando sí, pero te digo, estoy muy Muy metido en esos temas. Y trovadicto. trovadicto, ¿hay alguna película de trova o de esto que te guste? O de No algún recuerdo tema así sobre el parecido? tema de trova, no. O sea, simplemente los conciertos, ¿no? Ir a un concierto de ¿Has ido a Sabina, conciertos? que por cierto en octubre va a ser pues su despedida, ¿no? Ese inolvidable concierto de Serrat Sí, el año pasado, de despedida en el auditorio, su despedida de México, pues invaluable, ¿no? Porque claro.
dejó ahí el corazón y sigue cantando bien, digamos, dentro de sus limitaciones, Sí. pero pues increíble, ¿no? Eso sí, voy a los conciertos, Ajá. llegué a ir con Silvio, con Pablo Milanés, o sea, un poco de todo. Yo tengo un recuerdo muy padre de Pablo Milanés porque a mis papás les gustaba mucho cuando estaba chiquito y en mi casa cuando estaban todos mis hermanos, mis papás, lo ponían ¿De cuál te acuerdas? de Pablo Milanés, no sé, la verdad no recuerdo cuáles Es que son. un clásico, por ejemplo, Yolanda, Yolanda, sí, claro. El breve espacio. Sí. Sí, esas canciones las ponían Entonces, mucho. tus papás son mis contemporáneos, por lo que veo. Sí, al parecer. Tienen ahorita, bueno, no voy a mencionar la edad. No digas las edades, por Dios. Sí, Pero no. sí debe ser mis contemporáneos. Sí, oye, Felipe, también queremos saber un poquito de tu vida, qué ha sido como lo más relevante de tu vida, cómo llegaste hasta donde estás ahorita, qué fue lo que más te marcó de chavito, de adolescente, ¿nos quieres contar de ti? Pues mira, a estas alturas del partido, pues sí hay muchas cosas, ¿no? De niño, pues qué te puedo decir, que era muy vago, Ok, jugaba béisbol todos los días. De los 6 a los 15 años jugué béisbol todos los días. ¿qué eras? Me apasiona Pitcher, el béis. catcher. Empecé como segunda base Ok, y terminé como catcher. ok. Y puedo ver una temporada de béisbol sin aburrirme ni un solo juego. ¿Cuál es tu equipo? Los Yankees de Nueva York. Los Yankees. Sí. ¿Y de México? Pero te voy a decir por qué los Yankees. Ujú, cuéntame. Cuando era niño, te digo que jugaba, ahí en el club donde íbamos, pues la verdad eran empresarios generosos, ¿no? Nosotros éramos niños de escasos recursos Ok, y recuerdo por ahí de los 10 años, trajeron ropa usada de Estados Unidos de jugadores, bueno, no de equipos, ¿no? esto en La Laguna, En Torreón, porque sí, tú eres de de La La Laguna. Laguna. Entonces trajeron esos uniformes y cada quien escogía y a mí me tocó el de los Yankees. Ah, qué padre. Entonces de niño vengo marcado ya por los Yankees. Por los Yankees de Nueva Sí. York. Sí. ¿Y de México tienes algún equipo? Pues mira, Ah, el que Unión no. Laguna de Torreón, Ok. aunque han venido mucho a menos, ¿no? Pero tuvo temporadas muy buenas, que me tocó a mí vivir de niño, ¿no? Órale. Con un pitcherzazo que se llama Antonio Pollorena. Ok, ahorita es un poco famoso Urias de Los Ángeles Dodgers. Sí, Me tocó verlo en una ocasión hay hace unos unos muy cuantos buenos, años. sí. Y también ir a un partido de base está súper padre. Sí has ido Sí, a cómo no. uno de los No Yankees, me imagino. no los que yo quisiera, ¿verdad? Claro. Pero he ido a ver a los Yankees. Órale. ¿Y cómo fue tu experiencia yendo al Yankee Pues, Stadium? Impresionante, casi lloro, ¿no? De estar ahí viendo, muy cerca, ¿no? El juego Sí, en el estadio, vivir el ambiente, sí, imaginar el dugout. Es una gran experiencia, ¿no? ok. Padrísimo. Pero pues sí, yo quisiera haber ido hace muchos años, apenas fui un poquito antes de la pandemia, Ok, pero pues está bien. ok. Bueno, y nos estabas contando acerca de tu vida, Bueno, pues lo más eso. relevante. Ujú. Pues simplemente estudié Ciencias de la Comunicación, estuve en la UNAM, Ok. también ¿Aquí en la ciudad? estudié aquí en la Ciudad de México, Ujú. llegué aquí en el 84, luego estudié también filosofía, Ok. luego hice una maestría también en filosofía y me quedé a la mitad de un doctorado también en filosofía. O sea, Me encanta la filosofía. lo tuyo es la filosofía. Fíjate que lo mío, según yo, a los 17, 18 era la psicología. Ok. Empecé a leer mucha psicología, pero llegó un momento en que dije, la vida no pueden ser fórmulas, ¿no? Claro. Y en la psicología eran unas fórmulas. Si de niño te pegaban, entonces de grande vas a ser así. Si de niño te veían feo, de grande aquello. Estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Si fumas es porque esto, y que eran como muchas fórmulas, ¿no? Muchas Sí. teorías, cada teórico tenía su forma, ¿no? Pero todo era consecuencia de alguna situación. Entonces leía un filósofo que se llama Sartre, Ujú. donde Sartre habla de la libertad. O sea, dice, en la psicología pues, ya hay un cierto determinismo, ¿no? Sí. Donde vienes marcado desde que antes de nacer, ya cuando naciste. Y los Entonces, primeros años, ¿no? Y los psicólogos te dicen, Sí. es que usted antes de nacer, o usted cuando se le murió un pariente, o usted, por eso es así ahorita. Sí. Por eso tiene este problema, Sí. este trauma, ¿no? Pero entonces cuando leía Sartre,
justamente era una salida a eso. Decía, bueno, ¿y entonces dónde queda la libertad? Claro. Al final, el individuo toma sus propias decisiones, sus propios caminos, y ahí es donde yo dije, no, yo creo que no es por el lado de la psicología, ¿no? Y ahí me empecé a meter ya a la filosofía. Entonces sí dirías que la psicología contrapone la libertad de tomar Mira, decisiones. Sí, yo veía que eran como fórmulas, ¿no? Sí. Como formulitas Sí. para interpretar si eres, tienes cuál padecimiento. No dudo y además creo mucho también en eso. Claro. Pero digamos, en términos de definición de si yo iba a ser un psicólogo, preferí la filosofía. Okay. Se me hizo un poco más ancho el camino, ¿no? Claro, sí, totalmente. Oye, ¿te parece si vamos entrando al tema ¿A la materia? A la materia, sí. A lo que Otro papelito. a lo que truje Chencha. Otro papelito. Si quieres. No te creas. Platicábamos que estaría padre hablar de la filosofía y la democracia. Mira, sí, yo te comentaba ahorita antes de empezar el programa que creo que es importante regresar a los orígenes, revisar los orígenes de la democracia. Mucha gente pensará que apenas está ocurriendo, ¿no? Para nada. Pero esto tiene muchos antecedentes. Yo creo que el más importante, siglo V antes de Cristo, en Grecia, en Atenas. Sí. Siglo V antes de Cristo. Y en estos días estaba leyendo un texto bellísimo de Pericles. Bueno, no es directamente de Pericles, pero se llama El discurso fúnebre de Pericles. Sí, se llama el discurso fúnebre de Pericles. En ese discurso, Pericles desarrolla, describe, explica qué es la democracia, ¿no? Bueno, en el contexto habían atacado Atenas, ¿no? Y mira, fueron 250 años de guerras. Sí. Los más. Espartanos, me parece. Eran 50 islas griegas. Sí. Entonces se peleaban entre ellos. Era una carnicería en Grecia. Había múltiples guerras, ataques. Y fueron 250 años más o menos así. Sí. Y aquí es donde entra el discurso fúnebre de Pericles, ¿no? Donde dice cómo en la democracia cambias la violencia, cambias las armas para gobernar y la sustituyes por la palabra, ¿no? Esa es la primera parte de Pericles, del discurso de Pericles y que se vuelve hoy totalmente actual. Ahorita que estamos discutiendo sobre los ataques, ¿no? del gobierno a la democracia, de la intención del régimen de Morena de desaparecer al INE, de darle un golpe mortal al sistema democrático. Por eso es importante conocer los orígenes para defender la democracia, para saber qué fue lo que pasó. Entonces, primera característica, se regresa a la palabra. O sea, es el diálogo, como nos tenemos que poner de acuerdo para convivir y para vivir. Sí, claro. Basta de guerras. Entonces, se le llama el siglo de Pericles, al siglo V, partecita del cuarto. Okay. Se le llama el siglo de Pericles porque se vivió en este periodo de paz, 120 años más o menos, 120 años, con un periodo largo de pacificación. Y en ese periodo largo de paz surgió, digamos, lo que yo pienso que es lo mejor o de las cosas más importantes que ha generado la humanidad, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, la arquitectura, la medicina. O sea, en ese contexto bajo de paz, la democracia. En ese contexto sí. de paz, no sé si has escuchado, Hipócrates, digamos, es el que introduce la base científica de la medicina. Antes de Hipócrates, pues la gente acudía a los dioses, ¿no? A las supersticiones, de alguna manera, pues acudir a medicina alternativa. Claro. Y en ese siglo de Pericles, de democracia, Hipócrates establece las bases de la ciencia como la conocemos hoy, pero también floreció la poesía, floreció el teatro, o sea, digamos, la belleza, ¿no? La filosofía tuvo su auge, Sócrates es el siglo IV. Entonces, todo esto nos hace pensar que ese sistema, ese invento de Pericles, por decirlo de alguna manera, Uh-huh. que sigue siendo vigente hasta hoy, pues tiene que ser defendido con todo, porque de otra manera pasaríamos
a una etapa pues de un autoritarismo, de una autarquía, de un emperador que nos quiera gobernar, ¿no? Porque la segunda característica en ese discurso fúnebre es que ya no era el gobernante el que establecía si era grave o no un delito, ¿no? O sea, el emperador, el gobernante, el monarca, si alguien cometía un delito, lo podía matar, pero no había una proporcionalidad. Oye, se robó unas galletas, ¿por qué lo matas? ¿Por qué le cortas la cabeza? Porque se le daba la gana. Exactamente. Entonces, en este sistema democrático, segunda característica del discurso de Pericles, es que ahora sí hay parámetros de justicia y sanciones correspondientes a la sanción que se haya cometido. No es lo mismo que te robes una galleta a que asaltes y mates a una persona. Entonces, claro, empieza esa. Luego, la ley. Tercera característica, las leyes. Las leyes nos hacen iguales y por lo tanto podemos convivir con estas leyes. Hay una constitución, la Constitución de Atenas, todo un sistema de leyes que pues, nos viene hasta hoy, ¿no? Esa característica. Pero a ver, fundamentalmente es preservar la democracia para que vivamos de manera civilizada, de una convivencia pacífica, y no sea a través de la violencia o a través de la imposición de un monarca sobre la población. Eso es lo que está en juego hoy. Y por eso te vas hasta el siglo V. Y eso fue punta de lanza para una gran parte de las bellas artes, como lo mencionabas. Sí, la danza, te digo, el teatro, sí, los grandes edificios, o sea, la arquitectura vista, claro, las matemáticas, la geometría, o sea, gracias a ese largo periodo de paz, el ser humano sacó lo mejor de sí, ¿no? Claro. Ese espíritu creativo. Porque por otra característica de la democracia de Pericles es que la gente tenía que ser feliz. O sea, no venimos al mundo a trabajar, a combatir, a dominar. Venimos a ser felices. Por eso es que surgen las bellas artes. Había esos espacios para que la gente pudiera ser feliz. Pero también con un poco de perspectiva materialista, ¿no? Porque él dice que se necesita un bien material mínimo para poder claro, satisfacer necesidades. O sea, lo que él proponía es, en la democracia, claro, la gente no se puede quedar siempre abajo, siempre en la miseria, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que salgan de esa miseria y que tengan los satisfactores básicos para su vida y que puedan seguir creciendo, ¿no? Por eso también es importante la democracia. La democracia, y hay un punto muy importante que me llamó la atención, y es que a las personas que eran pobres, que se querían dedicar a la política, les daban un sueldo para que que pudieran vivir de eso. Desde ese entonces, desde la concepción de la democracia de Pericles. Hubo un periodo antes también de democracia, que era una democracia directa, se llamaba, uh-huh, que es un poco lo que vemos hoy. Uh-huh. La democracia directa era así, por sorteo, se elegía a los representantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa ya en la época de Pericles? Es, sin perder esto de la elección directa, sí que fueran los más capaces, claro, para hacer las leyes, para procurar justicia y un reparto equitativo de los recursos, ¿no? del pueblo. Entonces sí hubo una diferenciación de ambos sistemas, el de democracia directa, que fue como por el siglo VII, a una democracia representativa, que ya es en este periodo que estamos hablando, ¿no? De Pericles. Sí, exactamente. Y creo que un aforismo que tenía la democracia de Pericles es que la garantía del bienestar en conjunto es la garantía del bienestar de uno mismo, ¿no? Totalmente. O sea, por eso hay que defender en estos momentos la democracia, ¿no? Obviamente el régimen te dice, ay, ¿a qué van los conservadores al Zócalo? No, pues a defender justamente esto, la democracia. Yo no imagino, después de tantos años de estar en la política y de estar en la vida pública y conocer a mi país, yo no me imagino pues un sistema sin democracia, ¿no? Me tocó vivir épocas difíciles, ¿no? De un régimen cerrado, de autoritarismo. Nací en el 65, entonces me tocó ver cosas, pero
nunca había escuchado en el Zócalo la palabra dictadura. Eso me llamó mucho la atención. En los discursos de la marcha del 26 de febrero se repetía la palabra dictadura. Entonces yo dije, ¿en qué país estoy? ¿A dónde vamos? O sea, ¿por qué hemos llegado a esto? Y justamente ese es el riesgo, ¿no? De caer en un sistema autoritario por no saber cuidar nuestra democracia. Espero que, pues obviamente que se le dé marcha atrás a todo esto que está pasando y que realmente preservemos el sistema democrático, que lo ampliemos y que lo mejoremos, porque pues venía caminando más o menos bien. Una democracia reciente, ¿no? En Estados Unidos pues tienen más de 250 años como democracia. Nosotros apenas teníamos en una transición en los años 80, venía construyéndose ese sistema y ahorita con todas los dictados del régimen, pues se quiere acabar con todo eso, ¿no? Exactamente. Y hablando de historias, yo que me tocó muy cerca vivir el fraude del 88, o sea, okay. Con Bartlett. Se robaron las urnas, quemaron. Con Bartlett, que por cierto está en el gobierno en la Comisión Federal de Electricidad ahora. Uh-huh. Déjà vu, porque antes se llamaba Comisión Federal Electoral. ¿Cómo crees? Esa es la transición, imagínate tú, de Comisión Federal Electoral a Comisión Federal de Electricidad. Ese es Bartlett. Como secretario de Gobernación le tocaba conducir el proceso electoral, el gobierno. Sí, controlaba la elección, que es lo que ahora quieren hacer. Ellos controlaban las credenciales del elector, que ahora lo quieren hacer otra vez. Solamente votaban los comités priistas en sus casillas. Ellos eran los que manejaban la votación. En el 88 empezó a haber representantes de la oposición. Los sacaban a patadas, los amenazaban, los quitaban, quemaban las urnas. O sea, todo tipo de atrocidades. Entonces, he visto muchísimo también, no estoy viejito, pero me ha tocado ver muchas atrocidades y por eso precisamente subrayo la necesidad de que se preserve el sistema democrático. ¿Dirías tú que vivíamos en un autoritarismo, entre paréntesis, democrático? Pues sí, como lo definió Vargas Llosa, una dictadura perfecta, porque la dictadura perfecta. Nada se movía sin la voluntad del presidente, pero tampoco había una guerra, ¿no? Uh-huh. Tampoco había violencia en las calles. Había crisis económica, había cerrazón en el régimen, había muchas cuestiones pendientes, pero tampoco se vivía en una guerra, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que lo definió muy bien Vargas Llosa, mejor que muchos, ¿no? Era la dictadura perfecta. Exacto. Y entonces entra el Instituto Electoral para hacer autónoma esta organización de las elecciones, que también se trabajó mucho, ¿no? Al principio me imagino que no fue todo lo que se esperaba, pero se fue trabajando. Y en estos últimos años, en estas últimas décadas, se contaba con un prestigio que hasta en otros países como Alemania reconocían, ¿no? Mira, la última elección que condujo el gobierno fue en el 94, en la elección presidencial del 94. El secretario de Gobernación era Jorge Carpizo, que por su formación jurídica y su apertura logró, digamos, esa transición, ¿no? La verdad es que yo reconozco en él ese personaje, yo lo conocí, ese personaje que desde el sistema contribuyó a esa apertura. Entonces, hace 30 años, en el 93, hace 30 años se conformó el primer consejo, se llamaban consejeros ciudadanos del IFE, uh-huh. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, que a pesar de que el presidente de ese consejo era el secretario de Gobernación, empezó a ver los llamados consejeros ciudadanos. ¿Y entre ellos tomaban decisiones? Ellos eran los que tomaban las decisiones. Okay. Entre ellos, por cierto, Santiago Krill era consejero ciudadano, José Agustín Ortiz Pinchetti, que ahorita está en la FEPADE, Miguel Ángel Granados Chapa, en fin, personajes que le dieron mucho valor a esto y contribuyeron al proceso democrático. Pues estoy hablando ya de 30 años. Ahí me tocó estar ahí en ese Consejo General, cubriendo como reportero, y pues ya pasaron 30 años, entonces han pasado muchas cosas desde entonces,
y ojalá que se eche atrás el famoso plan B, ¿no? Que la Corte decida echar atrás ese plan B famoso. Claro. Oye, ¿quieres hablar todavía un poquito de Sócrates, de Foucault o...? Ay, parece mi profe. Pues, Soy tu alumno en esta un ocasión. poco lo que te comentaba al principio, ¿no? El caso de Sócrates, pues un gran personaje. No según él, porque tiene razón, él no escribió, pero quienes escribieron, entre ellos Platón, lo describen como un personaje extraordinario, ¿no? Porque lo que entiendo es que los filósofos hasta antes de Sócrates se la pasaban divagando en el sentido de la vida. No divagaban. Ellos, los presocráticos, tenían otra visión, ¿no? Entonces, con Sócrates empieza a tener forma la filosofía como una materia, como una, ¿cómo se llama? Con una formación, ¿no? Programática, porque antes los presocráticos empezaban a ver el mundo, ¿no? Siglo VII, y se empezó, la filosofía surge del asombro. Uh-huh. Y el primer asombro es decir, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Claro. ¿Qué hago? Claro. ¿Por qué hay sol? ¿Por qué hay luna? ¿O por qué estamos nosotros aquí? Sí. Entonces el primer paso fue hablar de la naturaleza, ¿no? Por eso los primeros filósofos o presocráticos pues hablaban de la naturaleza. Luego empezaron a ver, muy bien, ¿por qué convivimos? O cómo, ¿por qué estamos en una sociedad? Sí. Empezaron a ver eso, empezaron a hacer una introspección, que es la parte de la ética, hasta que llega ya Sócrates y ya lo pone como una formación, digamos, por decirlo así, ya como una estructura, ¿no? de pensamiento filosófico, pues hasta nuestros días. Entonces, el tema con Sócrates, a mí lo que más me llama la atención es el juicio a Sócrates, o sea, de toda su vida. Pero el juicio lo hacen por el método socrático, por la mayéutica, ¿no? Mira, Sócrates fue acusado de 3 delitos penales, ¿no? O sea, hubo quien lo denunció. Pues nada más, sí, se nos va de por ahí. O sea, a Sócrates lo denunciaron. Gracias. Tuvo denuncias penales, ¿no? Okay, 3 denuncias penales. Uh-huh. Y como fruto de ese juicio, pues fue condenado a la muerte. Sí. Pero entonces, la parte bellísima es ir viendo las últimas horas, los últimos días de Sócrates, ¿no? Hay una parte que a mí me encanta mucho porque yo siempre escuchaba, ¿por qué decían que lo mataron por pervertir a la juventud? Eso lo escuché en la prepa, ¿no? Pero y ¿cómo se traduce? Es un poco así, ¿no? Y mucha gente tiene esa visión. Y efectivamente, hubo un rico comerciante de la época, por decir algo, Carlos Slim de hoy, ¿no? Sí. El hombre rico de la época en Atenas se llamaba, si no mal recuerdo, Ánito. Le puso una denuncia porque un buen día su hijo adolescente va al encuentro de su papá y su papá le dice, ¿de dónde vienes? ¿No? Venía de platicar con Sócrates y le dice, oye papá, tú me dijiste que lo más importante en la vida era tener bienes materiales, tener más dinero y hacerme rico. Pero eso no es cierto. Lo más importante es tener riqueza de espíritu. ¿Y quién te dijo eso? Sócrates. Bueno, pues al viejito barbón lo voy a denunciar, y lo denunció. Y eso se discutió. Sí. De hecho, hubo 2 votaciones. En la primera fue empate por parte del sistema de justicia de la época. De hecho, en el juicio estaba Platón, me imagino. Sus discípulos, Ajá, ¿no? Sí, sus sí. discípulos. Estaban observando. El primero salió empate y en el segundo juicio, pues ya de calle lo condenaron a muerte, ¿no? Sí. Y él dijo, bueno, pues, si me van a condenar por decir que lo más importante del ser humano es su espíritu, su ¿cómo se llama? Los valores, pues está bien. Claro. Sus discípulos lo querían sacar de Atenas, querían llevárselo a proteger a otro lado, pero dijo, a ver, yo ya estoy viejo. Yo ya vi todo lo que tenía que ver en este mundo. Quiero ver si hay algo del otro mundo.
De hecho, bueno, los historiadores Sí, comparan la muerte de Sócrates con la muerte de Jesús. sí. Eh, Jesús muere pues en los primeros años de nuestra historia, pues, o como se le llama, ¿no? Y lo comparan, ¿no? Y solamente ven dos diferencias entre la muerte de uno y de otro. Los dos murieron por defender la verdad. Sí. Los dos tenían discípulos. Hay muchas características de cuestiones similares. Dos grandes diferencias entre la muerte de Sócrates y la de Jesucristo. Ok. La primera es la edad. No es lo mismo morir a los 70, como era Sócrates, a morir a los 33, como tenía Jesús. Y la segunda gran diferencia es la forma como muere, ¿no? A Sócrates le dieron un veneno, ¿no? La cicuta, Ujú. y se fue, según la descripción de sus discípulos, fue perdiendo la vida paulatinamente en varias horas, ¿no? Se fue quedando pues como dormido, ¿no? Para morir. Sí. En cambio Jesús pues tuvo una muerte desgarradora, violenta, ¿no? Entonces son las únicas dos diferencias, pero todo lo demás pues, los comparan mucho en esa parte, ¿no? Y se ha escrito de eso, de la muerte de Sócrates, hasta nuestros días. Yo acabo de comprar uno que se refiere a lo mismo. ¿Cómo crees? ¿Y quieres pasar al tema de Foucault, la normalidad, los anormales? Lozano. ¿Qué es la normalidad? Conozco varios. Ay, sí. Mira, también, ¿por qué Foucault, no? ¿Por qué a Foucault? Foucault retoma diferentes aspectos también de la época. O sea, sí se va a los orígenes de la filosofía, aunque es un filósofo del siglo XX, muere en el 84, pero él retoma diferentes conceptos, que es la parte que a mí me interesó, ¿no? Uno de ellos se llama parresía, el primero de ellos. Okay. La parresía es decir la verdad, sin importar las consecuencias. Entonces él describe la parresía como un instrumento fundamental en la vida de las personas, pero también como una parte estructural en la democracia, ¿no? En la democracia de Pericles llegó un momento en que tuvieron que hacer una ley de parresía para que la gente no se parara en la plaza pública a decir mentiras. Tenía que hablar con verdad, dirigirse con verdad. Entonces Sócrates retoma ese concepto, ¿no? De el decir verdad. Luego hay otro concepto que es el panóptico, que es también es otro concepto que me gusta mucho, que es el ojo que todo lo ve, el ojo ¿cómo se llama? El ojo del poder, Okay. que es parte de mi investigación actual, que es definir qué es el panoptismo hoy día, ¿no? Okay. Entonces por eso me gusta mucho Foucault, porque a pesar de ser muy contemporáneo, se va a los orígenes de la filosofía. Y también Foucault menciona que la normalidad es una herramienta de los gobernantes, Pues mira, ¿no? fue una narrativa, ¿no? Él dice que a mediados de 1800 hay una narrativa diferente donde alguien en Europa se pone de acuerdo y define qué es normal y qué es anormal. Entonces ponían aquí, ¿qué es normal? Pues una persona con tales características, ¿no? El matrimonio, etcétera. ¿Y quiénes son los anormales? Los que estaban fuera de esta estructura. Por eso tiene un libro pues muy padre que se llama Los Anormales, que narra esa época donde en algún momento alguien determinó qué era lo normal y qué era lo anormal. Claro. Pero digamos, tiene muchas líneas de investigación, tiene muchos libros, ¿no? Se sigue escribiendo mucho. Según esto, lo que he leído es que es uno de los autores más citados en tesis de posgrado en el mundo, ¿no? Porque está muy vigente su pensamiento. Y también se me hizo muy curioso que analizaron esta teoría de Foucault de la normalidad con que utilizan la medicina actual para definir la normalidad, es decir, las fobias, Sí. Por eso te digo, diferentes conceptos para definir a una persona normal. Sí, es un poco lo que te decía, ¿no? Sí hay un momento inaugural
donde alguien dice, esto es normal, esto es anormal, y se fue construyendo, ¿no? No sé, seguimos viviendo estos temas al día, ¿no? ¿Qué es normal, qué es anormal? Muchas cosas han cambiado, por supuesto, y siguen moviéndose, ¿no? Claro, y hay otras cosas que se distorsionan o se desvirtúan, como volvemos a la democracia. La normalidad de hoy es que la gente piense que los políticos son corruptos, y llegamos a eso bajo un siglo de personas que actuaban a lo mejor no correctamente, y ahora, aunque las personas o los políticos actúen bien, la gente, la sociedad civil sigue pensando esto, ¿no? Sí, o sea, si bien es cierto, o sea, digamos, no es gratuito que la gente piense esto, ¿no? En México. Y hay una decepción, digamos, en cuanto a la política mexicana, ¿no? Hay una desconfianza natural que se fue creando a lo largo de los años, pero lo que ha pasado, siento yo, en estos últimos años también, y retomo a una filósofa, porque hay mujeres impresionantes. Hannah Arendt dice, cuando hay un alejamiento del ciudadano de la cosa pública o de la política, donde hay un distanciamiento, la gente ya no se interesa, está tan decepcionada, está harta de la política y se empieza a retirar, no le importa nada, se abre un espacio para el autoritarismo. Yo siento que estamos viviendo un momento así. No es posible, ¿no? Que hubo, no sé, 700,000 personas fallecidas en la pandemia, y un buen porcentaje de esas personas que murieron fue por negligencia del Estado, del gobierno. O sea, decenas de miles de personas murieron y no debían de haber muerto, porque debía haber medicina, debió haber tratamientos, hospitales en buen estado, y una política y una estrategia adecuada. Se murieron decenas de miles de mexicanas y mexicanos y no pasó nada. Tenemos hoy más de 150,000 homicidios dolosos, casi 2,500 homicidios al mes durante este régimen, y no pasa nada. Tenemos pueblos, ciudades tomadas por la delincuencia organizada, la gente asfixiada y dolorosamente sometida a la delincuencia organizada por las extorsiones, por los asaltos, y en el país no pasa nada, ¿no? Entonces siento que se está dando ese fenómeno se dio ese fenómeno de que el ciudadano se empezó a retirar de la política. Afortunadamente, es una gran esperanza, ¿no? Lo que pasó la marcha del 26, exactamente, y la del día de la marcha feminista, o sea, han sido realmente detonadores de un despertar de la ciudadanía, de interesarse nuevamente por la cosa pública. Se tienen que corregir muchísimas cosas del pasado, pero se debe conservar la democracia. Ese es mi punto. Se debe preservar como el sistema donde podemos coexistir, podemos vivir personas que pensemos diferentes, pero nos podemos poner de acuerdo para tener una convivencia sana y responsable entre todas y todos, ¿no? Felipe, y aquí es donde toma sentido toda esta teoría filosófica que venimos platicando, que si nos alejamos de la democracia, entonces hay más sí, violencia. Hay otros caminos. O sea, nos acercamos a la violencia. Bueno, puede ser eso, puede ser un sistema cerrado otra vez. El totalitarismos, autoritarismo. ¿Quieres agarrar otra preguntita de la tómbola? Híjole. Jerry, fue un programa aburrido de filosofía. Yo creo que no, para nada. Dicen que, ¿cómo dicen? Que la filosofía, pues, es la ciencia con la cual y sin la cual todo sigue tal cual. O sea que no sirve para nada. No, yo digo que sí. Está interesante, Yo digo que sirve muchísimo. La comida favorita, pues, puede ser la comida china. La comida china. La comida china me gusta mucho. La oriental, digamos, ¿no? En Ajá, oriental, o la comida china que se hizo en Tijuana, ¿no? Que es el origen de la comida china mexicana, ¿no? Sí. Oriental, es buenísima, ¿no? Ajá. No quiero mencionar restaurantes, pero hay unos muy buenos. Y también la comida árabe me encanta.
Pues bueno, Felipe, nos están viendo por Spotify, por Facebook Live, por YouTube, por Apple Podcasts. ¿Algún comentario que Pues agradecerte quieras mucho, Jerry, que hayas pensado en mí para platicar un ratito de diferentes temas. Espero que haya sido de interés. Échale ganas, va bastante bien el programa. Escucho muy buenos comentarios del Jerry, pues a seguirle, y gracias al equipo que está por acá. No, al contrario, muchas gracias a ti, Felipe, por todo el apoyo, obviamente, de Mari Carmen y tuyo, que nos has brindado para poder hacer esto realidad, y obviamente también del presidente Venga. Marco Cortés, ¿no? Va. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Jerry. Gracias, amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y mandarnos preguntas para la tómbola para nuestros invitados. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, hasta luego. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.